La próxima reunión de este curso va a ser el 25 de octubre. O sea, ahora sí alteramos la secuencia quincenal. Y las próximas dos seguidas van a ser sobre el seminario sobre la carta robada, lo que dicta Mariana Gomila. Hoy vamos a trabajar la banda de Möbius. En general nosotros leemos, bueno, al menos yo, hola, no voy a anotar porque tengo miedo que... Dije 25 de octubre. Me pareció muy lejos. Octubre ya. Bueno. Los libros de divulgación tienden a producir una operación sobre el material, que es la que el público como nosotros le requiere, pero tiene sus costos, y es que a veces queda cercenado lo que puede llegar a ser. Sí. 25 de... Claro, por eso... Sí, no, pero está mal. Eso. La próxima 4, 11, 18, 25. Sí. Y es que si ustedes se fijan en topología, van a encontrar habitualmente en un montón de páginas que fue, si me tiene antecedentes, siempre que se crea una disciplina, si uno revisa qué problemas incluye o qué herramientas se utilizaron para pensar esos problemas, obviamente siempre hay antecedentes, porque no hay francamente posibilidad de que se diga algo como primero absoluto. Desconfíen siempre de ese primero absoluto respecto del decir. Siempre hay un decir anterior y un decir anterior respecto a cualquier decir. Por más novedoso que sea, implica una operación sobre el anterior. Si ustedes buscan sobre topología, van a ver que habitualmente las páginas de divulgación dicen que es una disciplina creada o se asigna su creación a un escrito de listing. Y si buscan banda de Möbius, van a ver que se le asigna a otro matemático, Möbius. En realidad, ambos descubrieron prácticamente en forma simultánea lo mismo, cosa que ya es bastante interesante, que dos personas descubran lo mismo. Especialmente si es algo tan absolutamente novedoso como la topología. En realidad lo que ambos descubrieron es la existencia de superficies no orientables. La orientabilidad es una propiedad de la topología. En algunos otros lugares de divulgación, un enorme divulgador de las cuestiones topológicas, un magnífico divulgador, es Martin Gardner. Pero el problema es que él tiene misceláneas, con lo cual para saber lo que él dijo sobre topología hay que leer los 70 libros, porque hay un poquito. Él era filósofo y periodista, con lo cual pescó muy bien el problema, el problema en cada asunto matemático, porque es filósofo, y como periodista produjo siempre muy interesantes y muy bien artículos. Él dice que el descubrimiento de las superficies no orientables podría ser equivalente a la pregunta de respecto a
Este objeto puede ser descrito como una superficie con dos caras y un único borde poligonal que las establece a la superficie y a las caras como cerradas. Puede producirse una maniobra de tal manera que esta superficie pase a tener, conservando su propiedad de tener un único borde, una única cara. Ese sería el problema. La resolución es la banda de Möbius o listing, porque el problema es ese. El problema es que la solución implica la existencia de superficies no orientables. Esta propiedad de la banda de Möbius es muy importante conocerla, ya que luego plano proyectivo y crosscup, que son otras, botella de Klein y plano proyectivo, son las otras dos superficies que nosotros vamos a estudiar como cerradas y no orientables, y topológicamente tienen esa propiedad porque incluyen una banda de Möbius. O sea, todas las superficies como botella de Klein o plano proyectivo guión crosscup tienen la propiedad de ser no orientables porque incorporan en el seno de la superficie una banda de Möbius. Creo que yo dije que es una propiedad muy importante. Me sentí fundamentalmente ridículo porque no le importa a nadie. El psicoanálisis no le importa a nadie, es notable. Cuando murió Lacan, que él dio seminarios prácticamente hasta el momento de morir, unos pocos meses antes de morir, muy enfermo, siguió dando seminarios, cosa notable. Si ustedes escuchan las cintas, se nota el estado de salud tan deteriorado, con lo cual tenía ahí algo muy aguerrido para seguir, a pesar de que ya había evaluado bien el estado de situación de las cosas porque disolvió la escuela. A esa altura más o menos seguían 1000 personas el seminario de Lacan. Lacan fue medianamente muy conocido dentro del mundo de los poquitos psicoanalistas parisinos. Disputó alrededor de los años 50 la presidencia de la sociedad. Le ganaron los médicos conservadores. Ahí renunciaron él y todos los jóvenes psicólogos. Y ahí está el problema del cuerpo. Ahí está todo el problema del cuerpo jugadísimo. Si lo real proviene o no proviene del cuerpo biológico, ya que si proviene hay que ser biólogo o médico. ¿Sí, no? De esos mil que lo siguieron a Lacan hasta el momento de su muerte, con quienes él tenía una relación muy peculiar, ya les digo porque los echó todos a las patadas, ninguno, absolutamente ninguno de esos siguió con topología. Con lo cual es evidente que la topología no le importó nunca nada a nadie de los psicoanalistas, especialmente a los formados por Lacan. Ahora, 20 años después, o sea, hace 10 años, empezaron a surgir algunos autores. Yo no sumo 10 en todo el mundo, habiendo, calculo yo, no sé, entre 10.000 y 15.000 lacanianos, o sea, psicoanalistas practicantes que se dicen a sí mismos lacanianos. No hay 10 que se dediquen a la topología, con lo cual esto es muy importante, es una absurdidad porque no le importa absolutamente a nadie. Y de los matemáticos, los que hacen topología es un sector muy restringido, porque la complejidad del análisis matemático actual en torno a la topología es máximo, con lo cual de la población mundial debe ser uno de cada 10 millones, uno de cada 100 millones los que se interesan por la topología. Eso hay que pensarlo también, en paralelo. Digo, ¿para qué carajo importa todo esto? En apertura no creo que a nadie le interese un carajo. Topología, yo no conozco a nadie en apertura que estudie topología, salvo yo.
algo pasa, ¿no? Después de 15 años de apertura, estudie sistemáticamente. Y si no estudia sistemáticamente, no la practica, ¿no? Entonces, cosas que no son de sentido común. O sea, lo que no entra en sentido común, si vos no lo estudias, no lo puedes practicar. Raíz cuadrada de -1. Si vos no lo has estudiado, jamás podrías practicarlo en la clínica, porque si no sabes de su existencia. Superficie de Boyd y su relación con la perversión sadomasoquista. Si no lo estudiaste, ¿cómo es superficie de Boyd? Sino que Boyd no es un muchacho. Yo estuve pensando ese problema. El lunes di una conferencia sobre goce, que le interesa a todo el mundo. De hecho, a los pacientes también les interesa. Pero de la gente que participó, nadie sabía nada de nada. De Lacan, nadie sabía nada de nada. Pero nada de nada, no tiene ni una cita, decían citas de Lacan que Lacan jamás había dicho. No puede decir cosas que Lacan nunca dijo, porque no es un credo de lo que se trata. Pero, por ejemplo, yo di el ejemplo del goce mortífero. Goce mortífero es hoy el ABC del goce. Todos los hospitales deben estar a full con goce mortífero. Por adelante, por atrás. Si comen mucho, si comen poco. O sea, la bulimia, anorexia. Si se meten fierros candentes en el orto. Si se inyecta de heroína. Si se suicidan, se asesinan. Si son melancólicos. Todo es goce mortífero. O sea, es la clave explicativa de todo. Con una virtud que a mí me parece que no explica nada. No dice nada que hacer. Si vos querés arreglar un reloj, decir, está roto. Y ¿cómo decís eso? ¿Qué carajo me sirve para arreglarlo? Está tremendamente roto. Si un supervisor te dice eso, o sea, es un goce mortífero. Y entonces no. O sea, goce mortífero no lo utilizó nunca Lacan, jamás. O sea, no es un concepto de Lacan, cuando se considera que es el concepto central de Lacan. Y hay en internet más de 5.000 páginas que trabajan sobre goce mortífero de Lacan. Bueno, observen ustedes que... Ahora, ¿por qué se desconoce tan tremendamente la enseñanza de Lacan? Porque uno podría trabajar, por ejemplo, se desprende de la enseñanza de Lacan goce mortífero, a pesar que él nunca lo dijo. Muy interesante sería, ¿entienden? Obvio, lo dijo Miller, pero como a nadie dice, pero qué raro. Claro, pero qué raro que nadie que lee Lacan se haya dado cuenta de dónde lo dijo. Siempre es ese chamón que se llama el último Lacan. Siempre te dicen, no, el último Lacan. Pero ¿qué seminario? ¿En qué clase? El último Lacan. Busqué un poco, dediqué una tarde completa a buscar en Lacan, como todos los Patou Lacan, Stafferla, todos los CDs de Lacan, de seminario, de escritos, los escritos en forma computacional. No está goce mortífero. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Yo creo que a mí me habilitó pensar el verdadero problema según yo soy capaz de diagnosticarlo a esta altura. Algo que les dije a ustedes la otra vez, y es que la física que hoy, ya hace más de 100 años, es la ciencia sostenida por físicos y matemáticos como la que explica el funcionamiento del universo, esa no participa en nuestra física del sentido común. Pero nos chupa un huevo, porque la física del sentido común nos resuelve cómo pegar el saltito para bajar de la calecita, o cómo te bajas de la calecita pegando el saltito mal, te hacen mierda las rodillas. Para eso me decís, no, claro, voy a practicarlo, voy a ser más rapidito, me conviene saltar para allá o me conviene saltar. Y con la física del sentido común uno se arregla. Con lo cual, la otra física no hace falta conocerla, salvo a aquellos que tienen un interés personal sobre ella, que son físicos y matemáticos. Ahora, ¿por qué no hace falta conocer la banda de Möbius en psicoanálisis? Porque los practicantes se arreglan igual. Cualquiera podría decir, no, mira, yo soy psicoanalista, atiendo todos los días, 8 horas por día, me va bárbaro, mis pacientes están chochos de la vida, todos ellos me derivan otros pacientes y están mejores, me derivan más. Rolón, por ejemplo, porque es uno de ellos, Rolón.
Es famoso, lo cito porque es famoso. Y no me hace falta la banda. Botella de Klein tampoco. Crosscap menos. Raíz cuadrada -1 menos. No, pero no, siempre pensé que tenía que ver con la complicación. La gente hace tremendas cosas por lo que le interesa. Puede ser 3 días de cola para ver los Rolling Stones. Y la cola en invierno con lluvia. Y es pesadísimo para 2 horas de show y pagar, no sé, 500 pesos. Es un esfuerzo, la gente hace muchísimo. O 9 horas de cola para ir a Villa Gesell el fin de semana largo, es un esfuerzo, la verdad. Con los chicos en el coche, ¿se imaginan? Yo no tengo chicos. ¿Se imaginan con los chicos 9 horas en el coche? Yo me acuerdo una vez en la época de Alfonsín que no había nafta y te vendían de a 10 litros. Entonces tenías que parar en todas las estaciones de servicio de la ruta porque tenían 10 litros. Con lo cual el viaje a Villa Gesell duró 12 horas y teníamos en ese momento una bebé de teta. Tremendo, fue tremendo. Pero lo hicimos el esfuerzo, ¿no? O para ir a ver al Papa, la gente hace un quilombo, o ver la Mundial de San Lorenzo, para ir a San Lorenzo, los hinchas estuvieron 6 días. El esfuerzo, por un montón de cosas, la gente hace muchísimo ese esfuerzo, para adelgazar. En el gym, ¿vieron? La gente que hace gimnasia en el gimnasio, se matan. No, la gente se esfuerza muchísimo. Un gordo que juega en el equipo de Casados, en el fútbol del domingo, le da un infarto porque... ¿Por qué no? Porque nos da la impresión que no hace falta, que nos arreglamos igual, que es superfluo, que es al pedo todo ese esfuerzo. No es que es un problema de esfuerzo. ¿Por qué? Porque verificamos que atendemos igual. Y en general, yo no conozco analistas que tengan la sensación que atienden para el culo. Nunca conocí a nadie que testimonie, no, yo como analista soy un tremendo sobre esto, atiendo para el culo, soy una catástrofe. O sea, todos los practicantes están medianamente satisfechos con su práctica. Lo que es un fenómeno de la práctica, ¿eh? No conozco ningún quiropráctico, ninguna bruja que tira el cuerito, no conozco ninguno que de las flores de Bach. Todos están contentos con su práctica. Todos los testimonios que yo escucho es que yo verifico en mi práctica que esto efectivamente cura, mis pacientes están contentos, me derivan más pacientes. Rolón debe estar lleno de pacientes, no creo que maneje plano proyectivo ni... Bueno, yo leí sus libros y no hay nada de eso, riesgo de la -1. El problema por el cual quizás valga la pena estudiar es algo que aprendí en Lacan también, y es el problema del límite. O sea, ¿hasta dónde uno puede llevar la práctica? Porque lo que uno no se da cuenta es que uno lleva tan lejos la práctica como la teoría que maneja le permite. ¿Entienden? No es lo que se piensa habitualmente. ¿Cómo? No es lo que se piensa habitualmente. No se sabe porque no se ve, porque el límite no se ve. Uno dice, qué caso difícil, la puta madre, 8 años atendiendo al paciente por el mismo problema y el problema sigue igual. Entonces ahí aparece un chorroce mortífero, usted se resiste, como le dijo el analista a un paciente que estoy viendo ahora, su exanalista, usted no me deja hacer mi trabajo. Genial, esa es una perla. Genial, usted no me deja hacer mi trabajo. O sea, están todos los parches por los cuales lo que uno no ve es el límite. Por ejemplo, de los 25 pacientes nuevos que tuve en la última X cantidad de tiempo, 18 siguen, 7 se fueron. Bueno, verifico que es más o menos el número que siempre se me van. Hablé con otros colegas, viejos, tienen mucha experiencia, y me dijeron que sí, que siempre hay un número de gente. Con lo cual, el problema del límite, o sea que quizás alguno de esos casos sí se podría haber resuelto. Si uno manejase una teoría más potente, no se ve. Y como no se ve, no se da cuenta uno que no tiene la herramienta para resolverlo. ¿Se entiende? Con lo cual la potencia de la topología es muy difícil de ver, porque es solamente aquello que sirve para empujar más allá los límites del analista. O sea, todos los análisis terminan en el límite del analista, hasta donde el analista es capaz de ver, incluso hasta donde es capaz de ver que hay un problema, ya que si él tiene
respecto de una cuestión, una consideración de sentido común respecto de ese problema, coincidirá con su paciente que eso es así. Ya que participan, comparten el sentido común. ¿Se entiende? Mientras que si manejase una teoría más potente, podría decir, sin embargo, podría haber sido de otra manera esto, ya que puestas las fichas de esta forma, se armaría otro juego, que no está en el sentido común. ¿Entienden? Que incluso hace falta tener una teoría potente para darse cuenta de un problema que persiste y que no es visible, salvo a partir... ¿Entienden? Que el estudio de la topología sirve, como el estudio de la filosofía sirve, el estudio de la matemática sirve, para ver hasta dónde nosotros tenemos visualizado un problema, donde otros autores lo han visualizado con mayor cantidad de herramientas y han podido dar al respecto 2 o 3 pasos en más. De vuelta, y podría ser entonces que con la topología se resuelvan problemas que si no quedarían realmente como no problemas. ¿Entienden? Porque paciente y analista coincidían, es así, no es un problema. ¿Entienden? ¿Ustedes creen que los hombres están seguros, los presentes, seguros, de que los hombres se están fajando más a las mujeres que antes? Muy difícil medirlo y yo no conozco estadísticas, así que creo que no se puede decir sí. ¿Qué está pasando? Está diagnosticado como problema y empiezan a aparecer los casos del problema. Antes, al no estar diagnosticado como un problema, no aparecían casos del problema. ¿Entienden? Es así. Don Vicente la surtió a doña María, la dejó como hermosa, pobre otra vez. Pobre María. No intervenía la policía, no se llamaba a Clarín, no venía a la tele. ¿Entienden? Porque no era problema. Para que aparezcan los casos del problema tiene que estar diagnosticado el problema. Con lo cual puede estar sucediendo de que el sentido común opaque la existencia de un problema y que analista y paciente coincidan en la ceguera respecto de ello, y si no tienes una herramienta teórica potente, que ni lo veas. Ahora, si lo ves, podrías llegar a ofertar. Pero eso... ¿Vieron los casos de... Hola Ricardo, ¿qué haces? Bien, ¿qué haces? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Va, más o menos, mi vieja murió anteayer. Ah, pero lo siento mucho, Ricardo, murió tu vieja. ¿Y qué haces acá en la oficina? No, porque me hace bien. ¿Y qué dicen todos los compañeros de la oficina? Haces muy bien que vengas a trabajar. Ahí hay una problemática respecto del duelo. Y es que ese es el modo moderno de tramitar el duelo. Hace 2000 años, por ejemplo, una tradición que yo conozco milenaria es la judía. Hace 2000 años la persona que perdía a la madre, por ejemplo, se quedaba una semana sentada. Se llama Shiva. Sentada. O sea, ninguna tarea, no se podía salir de casa. Un mes sin trabajar, un año con marcas de luto, sin espejo, los espejos dados vuelta. Era otra forma de... Ahora, si uno no sabe que hay formas de tramitar el duelo y se maneja con el sentido común de que está bien, si se murió la madre, se murió el hijo, se murió el esposo el viernes y el lunes se presenta en la oficina, uno podría decirle como todo el resto, bueno, qué bien, me alegro que lo esté llevando tan bien, pero si uno está advertido de que hay distintos modos en que se puede presentar y que quizás ese modo sea una demanda social moderna, uno podría ofertar una alternativa. ¿Entienden? Hay que calcularla cómo podría ser. ¿No le parece muy rápido? O uno podría ser un poquito más sutil. ¿Ya fue a trabajar? Incluso podría ser más jodido. Por ejemplo, que en su familia acostumbran a hacer así. Cuando le metes familia ya le estás metiendo la historia. Entonces puede decir, no, mi abuela se quedó. No, claro, mi papá no estuvo trabajando, ¿entienden? Y ahí ya tenés el arco de otro duelo, ¿entienden? Pero si uno está convencido de que las cosas son como son, es porque no se ve el problema.
Con lo cual, quizá el valor de estudiar topología sea que nuestra clínica podría ir más allá, porque podríamos estar advertidos de otra forma de concebir el espacio, otra forma de concebir el tiempo, otra forma de concebir el adentro y el afuera, otra forma de concebir incluso la relación a la intuición, porque la intuición espacial está muy bien avalada en la actualidad en Occidente, se la considera muy verídica e incluso mucha gente supone falsamente que tiene, como Freud, que lo suponía estando muy equivocado, que la observación a la que se vincula la intuición es la base del procedimiento científico. El científico primero observa detenidamente y en posición neutral un montón de advenimientos del mismo suceso para luego pensar sobre la regularidad, ¿entienden? Y eso no existe, no es así, nunca ha sucedido, es un prejuicio sobre la actividad científica, con lo cual inclusive desconfiar un poco sobre la intuición, verificar que uno muy fácilmente sigue ese camino, ya quizá para ser analista está muy bueno. ¿Entienden? Y la hija de puta me cagaba con el sodero, así que la dejé. Y claro, ¿no? Si la hija de puta lo cagaba hasta con el sodero, claro que la dejó. Está tan claro. Porque uno podría no forzar tanto como un ¿y por qué? Pero sí podría decir, con carita de pelotudo, ¿sí? ¿Por qué no me explica un poco más por qué se separó? Y quizás termina siendo porque la mamá de él nunca le cayó bien ella. Con lo cual él siempre la maltrató tanto que ella terminó cogiendo con Dios. ¿Entienden? Con lo cual se separó de ella por el mismo problema que se casó con tanta duda con ella, porque a la mamá de él no le gustaba. Aunque lo recagó con el sodero. ¿Entienden? Pero quizás no fue la causa esa por la cual se separó. Quizás es otra la causa y la mía por la cual nunca se terminó de casar. ¿Entienden? Pero si uno dice, y claro, se lo recagó tanto. Bueno. Entonces, banda de Möbius. ¿Me prestas tus manos? Vete acá. Y yo voy a hacer circular la flechita. De acá, agarrá así como yo. Pero me va a tener que permitir porque yo voy a pasar el papelito por acá después. La banda de Möbius hay que pensarla en dos formas distintas. Como superficie, con sus características intrínsecas de superficie, o sea, bidimensional, y ahí vamos a estudiar algunas propiedades, esta. O podemos considerarla como sumergida o embebida en el espacio tridimensional y ahí va a tener otras propiedades, ellas son extrínsecas. Intrínsecas quisieran decir esenciales a la superficie y extrínsecas quería decir en qué universo la colocamos. Puede ser un universo de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 4 dimensiones. La de 3 parece intuitiva, la de 2 y la de 4 parece abstracta, son todas abstractas, porque la noción de dimensión es abstracta. Nosotros tenemos la sensación que nos movemos en un mundo tridimensional, pero la noción de dimensión es abstracta. Bueno, entonces, a ustedes les queda hacia la izquierda. A ustedes les queda la flecha hacia la izquierda. Esta flecha, ustedes piensen que no está recorriendo la superficie sobre blanco y luego sobre negro, que es el estado de situación de una banda de Möbius sumergida en el espacio 3D. Sino como si, por eso le dicen transparencia, para ayudar un poquito. Sino consideren que la flechita está adentro de la banda de Möbius, como si fuesen puntos que corren a otros puntos para hacerse lugar. ¿Me siguen? Entonces, si yo desplazo
la flecha se produce esto. Si yo la desplazo sobre 2, no se produce. Eso se puede hacer. En los modelos está hecho con un guante o con lo que sea, para que quede claro que el problema de la orientación es cómo se comportarían todos los puntos si yo les pusiese una dirección. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vieron que yo partí de arriba y ahora me quedó invertida abajo. Hubiese sido conveniente que yo ponga un guante, me doy cuenta ahora. Puse un objeto orientable porque, no sé si se dan cuenta, yo partí de arriba y terminé con que estaba del lado de abajo. Con lo cual, en la banda de Möbius, cuando uno empieza a orientar los puntos, encuentra que siempre se terminan invirtiendo. Con lo cual, ya está, gracias. La próxima vez lo vamos a hacer, o háganlo en casa con un guante, va a ser más evidente para ustedes. Se verifica que no es una superficie orientable, o sea que si uno le da orientación a todos los puntos, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, si uno toma una superficie, toma un punto y le da una orientación, entonces el punto de al lado tiene que tener la misma, el punto de al lado tiene que tener la misma. Si esto se cierra bajo la forma de una banda de Möbius, se empieza a producir un choque donde acá encontraremos al punto así. Se invierte la orientación del punto. Eso es la base de lo que fue descubierto en 1850, que produjo esta subversión absoluta de la geometría, que pensando en la estructura de puntos y la vecindad de los puntos, se producía por una maniobra que aparecían superficies de una calidad que nunca antes había sido pensada, que eran no orientables. Si esta fuese efectivamente una superficie, bidimensional, o sea, si las yemas de mis dedos se tocarían, o sea que yo no tendría nada en la mano, porque yo la sostengo por la tercera dimensión. Una dimensión, 2 dimensiones y el espesor es la tercera. Si fuese de 2 dimensiones, o sea que yo no la podría tener en la mano y mis yemas estarían en contacto, tendríamos el caso de que se podría autoatravesar, porque no chocaría contra nada. ¿Sí? No. Es un esfuerzo enorme el que les pido. Esta es una banda sumergida en el espacio 3D, con lo cual algo así como que tiene propiedades nuevas por sumergirla en el espacio 3D. Por ejemplo, la torsión que tiene, que yo le di recién, si la enfrentamos al espejo sería una torsión inversa, porque el espejo invierte derecha a izquierda. Una mano derecha sobre el espejo se comporta como una mano izquierda, ¿sí? El espejo invierte. En la época de Hitchcock y demás, siempre el asesino, cuando mataba a la víctima y quería hacerse pasar por la víctima, se equivocaba y se ponía la cicatriz al revés, ¿se acuerdan? Porque se le hacía frente al parecerse al otro. Siempre se trabaja con ese fenómeno tan poco considerado, y es la inversión de orientación que produce el espejo plano. Si yo pusiese una banda de Möbius sumergida en el espacio 3D frente al espejo, tenemos una torsión izquierda frente a una torsión derecha, o una torsión derecha frente a una izquierda. Y no hay forma, estirando o comprimiendo, de que yo convierta esta en esta o esta en esta. ¿Están de acuerdo? En 4 dimensiones sí se resolvería. Yo podría convertir la izquierda en derecha y derecha en izquierda. Ahora vamos a trabajar en 2 dimensiones. El problema de trabajar en 2 dimensiones es que no hay nada que yo les pueda representar en el mundo de 2 dimensiones, como no hay nada que yo les pueda representar en el mundo de 4. Con lo cual es una abstracción absoluta. Una superficie es un objeto matemático de 2 dimensiones.
la línea de 1 y el punto de 0. Dado que el punto tiene 0 dimensiones, si yo tiro un punto contra otro, ¿habría choque? No, porque tienen 0 dimensiones, se desconocen. Y si una línea la corto transversalmente con otra, ¿habría choque? Tampoco, porque atravesaría la línea por donde no tiene ninguna dimensión. ¿Me sigan, no? La falsedad de mi escritura es que yo le brindo una segunda dimensión que son los 3 milímetros de ancho, pero no los tiene. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo mental de pensar a la línea con 15 centímetros de largo y 0 milímetros de ancho. Si tiene 0 milímetros de ancho y yo trazo otra línea así, no hay choque. Esta desconoce a esta y esta desconoce, se dice en topología, a esta, ¿sí? Y la superficie de 2 dimensiones tiene la propiedad de que yo no la puedo agarrar, porque para agarrar algo tiene que tener 3. Quiere decir que mis yemas se tocarían. Acá tenemos una dimensión, otra dimensión, la que no tenemos es esta. Esta es falsa, porque esto también es como esto, a pesar de la transparencia, ¿sí? Si esto fuese un objeto de 2 dimensiones, se desconocería la tercera y se atravesaría todo el tiempo. No hace falta ningún corte. Serían tan atravesables como estas. Lo haríamos así, miren. En dibujos más claros. Muy bueno para pensar estas cuestiones, el libro de Tomei. En la línea A, la superficie B se corta con la superficie C. Las superficies. Pero como tal, una atraviesa a la otra desconociendo. El ejemplo de Tomei es como Callao atravesando Santa Fe. Vos podés ir por Callao, es una expresión lingüística que aprovechamos, y cortar o cruzar. Cortás Santa Fe y te puede decir alguien, ¿cómo hago para ir para el Bajo? Bueno, usted siga por esta, corta una avenida, corta otra avenida, ¿la corta o no la corta? En una acepción física, intuitiva, no cortás nada. En una acepción topológica, sí. Y tal como es en estas dimensiones topológicas, vos al cortarla no te golpeas contra nada. Porque no tienen en ese caso 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tendrían en ese decir Callao y Santa Fe? Como una línea, tendrían una dimensión. Son consideradas lineales. Como son consideradas lineales las líneas de subte, ¿vieron? Cuando se hace el mapa, son consideradas. Nadie te dice si tiene 3 metros de ancho, 6 metros de ancho. Es lo mismo, vos cruzás una línea. Cruzás la línea B de subte o cruzás la línea C de subte. En la acepción física intuitiva es falso. Abstractamente es correcto. ¿Sí? Y lo otro, que es importante que piensen. Nosotros vamos a poner ahora bandas cilíndricas. Es una banda cilíndrica a pesar de su poca comunión con nuestra tipicidad de representación, porque nosotros representamos las cosas en proporciones. Esa es la dimensión imaginaria de la geometría. Si vos en un colegio llevas esto y le pedís a los chicos que te describan qué es, algún avispado te dirá un cilindro, los demás se le dan callados diciendo, no, yo no la conozco. Pero si se la dibujás así, te dicen, un cilindro. Porque para nosotros los cilindros son más largos que anchos. Piensen en esas cosas, ¿eh? Es el mundo de lo imaginario que nunca está ausente en vuestros casos. La cuestión de lo que se llama la buena forma, que es muy misteriosa. ¿Por qué preponderó esta en vez de esta? ¿Por qué para la estructura atómica se hacen circulitos y no triangulitos? ¿La verdad por qué? ¿Acaso ustedes creen que los electrones son redonditos? Ahí hay una pregnancia imaginaria que luego en los casos puede tener una potencia muy álgida el que ustedes tengan esa tecla. En el teclado que tengan también esa tecla. El que de las formas geométricas hay algunas que tienen determinadas épocas y determinadas culturas, muchísimas valorizaciones, pero quizás no sean las mejores formas para resolver algo, por la estructura del problema, a pesar del gran reconocimiento social que tengan. ¿Entienden? Quizás no sea lo redondo lo mejor.
Bueno, ustedes se dan cuenta, son capaces de pensar que una banda cilíndrica es topológicamente equivalente a un disco con un agujero. ¿Son capaces de pensarlo? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? O sea, ninguno entendió un carajo, porque lo ven con tanta naturalidad como si fuese una feta de mortadela. Porque esto se podría estirar, ¿cómo? ¿Cómo? No es una masa de pizza. Utilícenlas. Las neuronas, digo, utilícenlas. Bueno, es estirándolo así. Hacia afuera, ¿entienden? Haciendo esto. Te queda por estiramiento, si el agujero ya lo tiene. Tremendo agujero. Bueno, sí, ya está. Pero las pelotas ya está. ¿Vos habías pensado que un cilindro es equivalente a un disco con un agujero? Ah, ¿y por qué no lo pensaste? No, porque tenemos frenos. Sí, pero ¿cómo? Es importante que piensen cómo. Para la próxima podrían pensar cómo un toro es topológicamente equivalente a una tacita de café, sin el platito. Podrían pensarlo para la próxima cómo un toro es topológicamente igual a una tacita de café. Bueno. Sí, agarran un lápiz y papel y empiezan a dibujar toros y tacitas de café como para ver dónde podría ser que sean topológicamente iguales. Un toro, o sea, dibujen un salvavidas, una cámara de rueda de coche, un anillo como una alianza, no ninguna tacita, no, todos vasos. Como una alianza es equivalente a una tacita de café. Porque es importante darse cuenta de que hay un entrenamiento para hacer, para visualizar la estructura más allá de las apariencias, más allá del más y el menos. Por ejemplo, el tratamiento que hace Lacan del goce, desde el primer día que lo hace, dice es sin más ni menos. Goce es una categoría de las categorías de Aristóteles, a las cuales no se les puede aplicar ni más ni menos. Todos los psicoanalistas dicen mucho goce. Ninguno lo pudo pensar. Porque me parece que el problema de la cantidad no está bien resuelto. En Freud todo es problema de la cantidad. El trauma es cuantitativo, la pulsión de muerte es cuantitativa, el trabajo del duelo es por la cantidad de catexia, o la sorpresa, lo veloz, pero siempre en Freud todo es un problema de cantidad. Sí, porque nuestra cabeza está armada así y por eso somos todos tan absolutamente... Lacan dice freudio-aristotélicos. Nosotros somos freudio-aristotélicos. Sí. Decir mucho o poco no va. No coincide con el concepto de goce de Jacques Lacan. Si estás en esa categoría, estás pensando, yo te digo que estás pensando, es muy claro, en pulsión de muerte de Melanie Klein, ni siquiera la de Freud. Porque en Melanie Klein la pulsión de muerte siempre es preponderante. Y en el lacanismo, ¿vieron que no se habla casi de pulsión de vida? Salvo que la paciente tenga cáncer con metástasis hasta en los zapatos. Y los médicos le han dicho 2 meses de vida, vivió 1 año y medio, y la psicóloga diga, una pulsión de vida de esa chica. Me emociona la pulsión de vida de esa chica. Salvo ese caso, solamente hablan de pulsión de muerte, porque tienen problemas clínicos. ¿Entienden? Porque no atienden a tibetanos. Miren los tibetanos que tienen esas cosas. Son envidiables los tibetanos. Salvo que China le rompió el culo, todo lo demás les quitó el país. China le robó el país entero. El Dalai Lama, el presidente, vive afuera. Hay imperialismo de los que nadie se anima a hablar. La China, todo el mundo no tiene un cagazo. Los chinos, nadie se mete con los chinos. A Estados Unidos todo el mundo le tira piedras, a Israel, a Inglaterra. Sí, bueno, claro, Japón sí. Sí, pero ¿quién defiende a los tibetanos? La devolución de las tierras al Tíbet. Sí, claro. Bueno, el tipo se adaptó.
Después de 60 años de exilio se adoptó. Sí, anda con el Mercedes, sí, es un problema. Bueno. A partir de ahí, entonces, sí, banda de Möbius. Sumergida en el espacio 3D. O sea, vamos a estudiar características de las bandas de Möbius sumergidas en el espacio 3D, embebidas en el espacio 3D. Se puede decir de muchas maneras. Que quiere decir no trabajada en su aspecto intrínseco como superficie, o sea, como algo intangible e invisible, que nos obligaría a plantearla así. Una banda de Möbius, esto también es para vuestro imaginario, para el mío, sería la unión de estos 4 puntos, tal que AB se unen así con CD. ¿Entienden, no? Ahí está la media torsión. Y en realidad es 4 puntos sin ningún dibujito. Es 4 puntos relacionados así. Es un sistema de relación así de 4 puntos. Nosotros vamos a trabajar de ahora en más con bandas de Möbius sumergidas en el espacio 3D. A mí me costó muchísimo diferenciar cuáles son propiedades del espacio 2D de la banda de Möbius y cuáles son propiedades del espacio 3D. Porque malamente, seguramente en mis libros no está dicho eso porque no lo había entendido. Espero no haber avanzado en el error por mi desconocimiento. Seguramente no dije nada de eso, pero no me acuerdo bien. Porque yo había entendido que la banda de Möbius es posible de que ser sumergida en el espacio 3D. El toro puede ser sumergido en el espacio 3D, botella de Klein y Crosscup no. O sea, siempre van a encontrar una falla en la inmersión. La voy a hacer con un papel todo blanco. A mí me conviene, me parece mucho trabajar con transparencia, con papeles de 2 colores y papel de un color. Yo había entendido que la banda de Möbius puede ser sumergida y sin alterar ninguna característica invariante. Y que el plano proyectivo y la botella de Klein no, es imposible sumergir. Es imposible sumergir una botella de Klein en el espacio tridimensional. ¿Por qué? Porque yo al hacer esto no altero ninguna relación de puntos. Acá sí, porque ven que hay un cilindro. Se angosta acá, no nos interesa que se angoste. Se angosta por un problema de maniobrabilidad del artesano vidriero que hizo esta maravilla. Y se mete adentro de sí misma. Ven que se mete adentro de sí misma. Por adentro de sí misma, viene por adentro de sí misma, se abre así y se pega. ¿Sí? ¿Entienden cómo está hecho? ¿Cuál es la falla? Que si este cilindro puede atravesar ¿por qué? Porque es bidimensional. Simultáneamente debería suceder que atraviese así como Callao corta Santa Fe, Santa Fe corta Callao, si las consideramos líneas. Si las consideramos superficies también. Supongan que Callao fuese una superficie y Santa Fe otra superficie, se cruzarían desconociéndose la una de la otra, pero no se puede hacer ese objeto. Yo no puedo hacer que simultáneamente corte a y que corte a Esta es insumergible en el espacio 3D. Quiere decir que esto tiene un engaño. Esto no tiene ningún engaño. Esto es una banda de Möbius sumergida en el espacio 3D. Esto no es una botella de Klein sumergida en el espacio 3D. Es una botella de Klein sumergida en el espacio 3D con un error. Acá no hay tal error. ¿Me siguen? Yo había entendido hasta ahora eso. Y nunca había entendido que hay
propiedades y maniobras que son capaces de ser realizadas con banda de Möbius en el espacio 2D y otras muy distintas en el espacio 3D. Por eso me había sucedido que había varias que no entendía de esas propiedades. Por eso hay que leer muchísimos libros de divulgación, porque como el que divulga toma una línea discursiva, hay que leer muchísimas líneas discursivas para vos hacerte el mapa completo de cómo operar con esa superficie. Entonces ahora vamos a trabajar con la banda de Möbius sumergida en el espacio 3D, y la primera propiedad que tenemos que estudiar es el problema de las caras. ¿Se acuerdan que habíamos partido de una superficie de dos caras y un único borde poligonal que unido de tal manera pierde una cara? Queda una única cara y un único borde. Si uno hace un estudio local, esto es importante, importantísimo, especialmente para los que trabajan con psicosis. Si uno hace un estudio local, lo que queda comprendido entre mi índice y mi dedo gordo, si uno hace un estudio local, esta superficie se comporta como una superficie no möbiana, como esta, como por ejemplo una cilíndrica, ya que yo entro por el lado negro y salgo por el lado blanco. Hay dos caras. Si yo tomo una superficie de Möbius, una banda de Möbius, y la tramito localmente, me parece que puedo realizar exactamente la misma operación. Entro por un lado y el lenguaje me habilita a decir salgo por el otro. Porque el problema es que el lenguaje está armado con una consistencia imaginaria que no admite la topología. Porque el lenguaje no admite decir entro por un lado y salgo por el mismo. Porque te diría, ¿qué? ¿Cómo entro por un lado y salgo por el mismo? Si alguien escuchase, especialmente alguien de una lengua extranjera, que siempre está preparado al problema de que quizás no entendí. Si entro por un lado, salgo por el otro. ¿Por el otro qué? ¿Por el otro ascensor? ¿Por el otro piso? ¿Por el otro ambiente? ¿Entienden? No, lo que estoy diciendo es que entro por un lado y salgo por el otro lado. Con lo cual, verifico en cada sesión, porque siempre estoy haciendo análisis locales, siempre entre mis dos dedos. ¿Entienden? Tiene dos caras. Este problema en ciencia se llama el de las pruebas negativas o el cisne negro. Cuando uno hizo cientos y cientos de años una prueba que siempre dio los mismos resultados y uno concluye de ella que es así la cosa. ¿Entienden? Es muy bueno para desconfiar de la experiencia. Yo siempre lo hice y siempre resultó. ¿Qué es lo que dicen los psicoanalistas? Por mi experiencia he aprendido. Los psicoanalistas igualmente son seres bastante tramposos, incluso mentirosos, gente de mala fe, porque utilizan la experiencia muy caprichosamente. Porque te dicen, para pacientes así, yo fui a un congreso de una psicoanalista vieja, decía, yo, por mi experiencia, yo dije, ya está, cagamos, entró la vieja. Porque los jóvenes no dicen por mi experiencia, tienen la virtud por lo menos de tener rubor, de decir, pero pendejo del orto, ¿cómo vas a tener experiencia si sos R1? Bueno, entonces tienen la virtud de no decirlo por lo menos. Después salen del hospital y ya tienen experiencia. Es una cosa, es una infección. Esta vieja decía, yo para pacientes de este tipo entro por la cuerda de lo real. Yo lo primero que pensé es, gorda, vas a tener que bajar de peso porque vos entrando por la cuerda, entrar por la cuerda, ¿entienden? No dijo entro por el agujero de lo real, dijo entro por la cuerda de lo real. Yo digo, estás muy gorda para entrar por la cuerda. Pero aparte por la experiencia. Y la experiencia tiene este engaño tremendo. Ahora, si un alcohólico le dice, por ejemplo, el hijo de la psicoanalista gorda que entra por la cuerda de lo real, le dice, anoche volviste totalmente borracho, Emilio. Bueno, mamá, no empiece de vuelta. No, pero estabas en pedo total si yo vi que vomitaste en el sillón del living y orinaste en la alfombra. Bueno, y yo te quiero preguntar algo, Emilio. ¿Vos viniste con el coche?
Sí, con ese estado de ebriedad. Y él le contesta, hace 30, porque la vieja tiene 80 ya y Emilio tiene 69. Igual la madre y el hijo viven juntos. No dije que era adolescente. Es muy importante darse cuenta cómo las frases empujan imaginarios. Enseguida esa es la composición de la escena. Para eso es muy bueno el chiste, che, me separé, hiciste muy bien, era una hija de puta esa, no, me separé de mi socio. Bueno, hay que andar con cuidado, por eso el analista tiene que escuchar mucho antes de decir algo. Porque hay que escapar de la captura imaginaria a la que las frases empujan. Si el pibe le dice, pero mamá, hace 30 años que yo manejo borracho y nunca me pasó nada. Tengo mucha experiencia en manejar borracho. ¿Ustedes qué dirían? Peor, qué peligro. No sé si me entienden. El chofer de los micros de larga distancia, los camioneros siempre manejan en pedo. ¿Te vieron un camionero en la ruta? ¿Vieron comer a algún camionero en la ruta? Asado, 7 chorizos, 9 morcillas, así, y 2 litros de vino, se suben al camión y siguen. Y vos le decís, perdón, discúlpeme con ese pedo y esa digestión. Quédese tranquilo, yo tengo mucha experiencia en la ruta. ¿Entienden el peligro de la experiencia? O sea, la experiencia la utilizamos como queremos. La podemos utilizar como sabiduría o la podemos utilizar como estar todo el tiempo al filo de la navaja. La banda de Möbius en su aspecto local, muchas veces con los psicóticos se utiliza esto. Pero mira que trabaja, está casado, tiene hijos, escribe unas poesías espectaculares. ¿Entiendes? Cada vez que se probó en algo se lo encontró normal. Eso, lo que le está diciendo el otro terapeuta es que lo encontró normal. Cada cosa que hace, estudió la carrera, se recibió en tiempo y forma. Y yo siempre les digo, sí, Schreber. Sí, Schreber. Pero tenía una parafrenia tremenda. ¿Dónde se observaba antes del desencadenamiento? Porque la gracia es observarlo antes. Una vez que está cogiendo con Dios, todo el mundo dice está loco. O una vez que mató a la vecina. Estaba la música muy fuerte, fue y le pegó 8 cuchillazos a la vecina y la mató. Y uno dice, qué raro, ¿cómo puede ser? ¿Ven los artículos en el diario? De pronto salió y la mató. Un hombre muy tranquilo, no hablaba mucho, ahí empiezan las noticias, no hablaba mucho con los vecinos. Uno dice, era psicótico seguro, pero no diagnosticado. ¿Por qué? Porque pagaba las expensas, trabajaba, iba vestido. Pero eso es diagnosticar así, se trata de diagnosticar la estructura. Para lo que sirven mucho las superficies es para pensar en análisis que impliquen la estructura y no análisis locales. Esa es una idea sumamente importante. En general, los diagnósticos se hacen por suma de diagnósticos locales. Bueno, entro por un lado y salgo por el otro lado. Si uno empieza a pintar, un invariante topológico, se lo dije la vez pasada, es el coloreado de la superficie. Que no hace falta ponerle un color. Por otro lado, si fuese una superficie 2D no habría dónde ponerlo. Lo que se está diciendo es que se recorre completamente la superficie. Se pinta para que yo me quede tranquilo de haberlo hecho completo y que ustedes no piensen que he hecho trampa. Y para pintar siempre hay que tener presente no atravesar un borde. O sea, yo no podría hacerlo así. Por eso la vez pasada les decía cómo colorear los mapas políticos que se hacen en el colegio primario. Pero que a los chicos les dicen, compren un mapa político, si tienen una maestra. Si tienen una persona parada ahí, muerta, sin ganas de enseñar nada, hagan una fotocopia del mapa del manual, página 8. Pero si tiene una maestra, alguien todavía que quiere enseñar algo, podría decirle, coloreen las provincias, con cualquier color que quieran y con cualquier cantidad de pinturitas que quieran. Las leyes son 2. Nunca 2 provincias tienen que tener el mismo color, que quiere decir lo mismo que con el color no puedes pasar la frontera entre las provincias. ¿Sí? Y vamos a ver, chicos, cuál de ustedes es capaz de pintar con la menor cantidad de colores todo el mapa argentino. ¿Entienden? Entonces después que pintaron hay que decirle, bueno, ¿vos cuántos colores usaste? 6, vos 6, vos 5, vos 4. Ganó él que pudo pintar con 4.
¿Entienden? Después habría que darle un mapa más complejo, por ejemplo el de la Argentina, Bolivia y Brasil, que tienen la frontera, la triple frontera, y ver cómo hacen ahí para pintar. ¿Entienden la idea? Bueno, nosotros vamos a pintar de esa misma manera, que es una invariante topológica, que es el número cromático. ¿Cuál es la cantidad de colores mínima necesaria? Sigo pintando entonces, sin atravesar ningún borde. Y sin respetar los dedos, porque los dedos no es un límite de la superficie. Avanzo, avanzo, avanzo y verifico que allí donde parecía que había dos caras y donde inclusive hice una cantidad enorme de maniobras que verifican que son dos caras, he verificado que es una y que todas las verificaciones anteriores eran engañosas. Eso es muy interesante, que estemos preparados para pensarlo en la clínica. Que lo que me pareció que verificaba, quizás no verificaba. ¿Entienden? Por ejemplo, no, verifico que sí, que hay. Quizás todo lo que ustedes tomaron como índice de que hay transferencia no son verdaderas pruebas de que hay transferencia, porque quizás no aplican el procedimiento adecuado para revelar la existencia o no. ¿Entienden? El cisne negro. ¿Cuál sería el procedimiento para verificar que todos los cisnes son blancos? Hay dos. El ingenuo, que se utilizó toda la vida, que es anoto el color de todos los cisnes que aparecen. Entonces, después de más o menos 1000 años, es verdad esta historia, ¿eh? He verificado que he revisado la existencia de miles y miles de cisnes, todos los cisnes son blancos. Esa es una falsa verificación, era de las pruebas negativas. ¿Entienden? No apareció ningún negro. Se llama pruebas negativas. Es muy interesante pensar la existencia de las pruebas negativas. En muchísimos experimentos con animales se supone que los elefantes no se pueden ver en un espejo, no se reconocen en un espejo, hasta que se hizo la prueba correcta. Todas las anteriores pruebas estaban falladas las pruebas. ¿Cuál es la forma de verificar que todos los cisnes son blancos? La correcta. Tomar el color de todos los que aparecen no es. Hay que recorrer simultáneamente todo el planeta y ver a todos los cisnes que existen. Porque quizás el negro justo está en un lugar donde vos no notás. ¿Entienden? Es como las elecciones. ¿Por qué hacemos elecciones? Porque no hay otra forma de conocer el consenso de la población. Uno podría decir, Cristina, ¿qué dice? Que el pueblo está contento. Es un pueblo peronista y un pueblo contento. ¿Qué dice Clarín? Que es un pueblo que está al borde del estallido social porque no tolera más el malestar. ¿Sí? ¿Quién tiene razón? Los dos. Porque los dos hacen pruebas, dan pruebas parciales. Los dos dan pruebas parciales. Va Cristina y dice, mira, 80.000 me aplauden. Va Clarín, al lugar donde rompen vidriera, y dice, mira, rompen vidriera acá, rompen vidriera allá, rompen vidriera allá, rompen vidriera. La gente está... Y siempre se utiliza gente. Es como los cisnes, mejor los gansos. Como los gansos, ¿ven? La gente está muy contenta. ¿Quién es la gente? Hay que hacer el mismo día elecciones universales para saber lo que opina la gente. ¿Entienden? Entonces Cristina ganó con el 80% de votos, tenía razón Cristina, la gente está contenta. Cristina perdió con el 80% de votos en contra, tenía razón Clarín, la gente está cabrera. Pero si uno no hace... ¿Entienden? Hay que pensar muy bien cuál es el dispositivo de verificación. Hay muchísima transferencia. Hace 17 años que viene. 2 veces por semana, nunca faltó, pagan un término. Muy buena transferencia, una transferencia muy resistente. Le cambio todo el tiempo el horario y sigue viniendo. Quizás no sea la prueba. ¿Entienden? ¿Cuál es la prueba? Hay que conocer la estructura del problema para darse cuenta cuál podría ser la estructura de la prueba. Recién Tomás, cuando empezó la reunión, ustedes hablaban, yo escuché que decían que el diagnóstico se decía por el efecto de la medicación. Claro, que efectivamente la esquizofrenia existe porque uno medica
Más aún, Roberto es esquizofrénico porque le dimos un antiesquizofrénico y el tipo no tiene más los síntomas, Roberto era esquizofrénico. O sea, se diagnostica por el efecto de la medicación. Pero ahí lo que no está tensado es la lógica de la prueba. ¿Entienden? Por ejemplo, quizás 80.000 personas, entre ellas 60% de no esquizofrénicos, hubiesen cambiado muchas de ellas su conducta tomando esa medicación. Con lo cual quizás no solamente los esquizofrénicos cambian, ¿entienden? Es que es un problema lógico, no es experimental, es cuál es la estructura del problema y cuál es la verdadera prueba. Con lo cual, lo que la banda de Möbius presenta es la increíble propiedad de que, siendo que cada vez a mi intuición me parece indudable que tiene dos caras, he verificado por una prueba que no se me había ocurrido, que es el coloreado completo de la superficie que tiene una sola cara. Y lo mismo respecto a los bordes. Yo puedo decir, evidentemente, la banda de Möbius tiene dos cortes y se los demuestro. Tiene dos bordes y se los demuestro. El borde en mi posición derecho y el borde en mi posición izquierdo, y es evidente que tiene dos bordes porque he practicado dos cortes, que son dos cortes distintos que incluso puedo tomar con la mano en forma simultánea. Sin embargo, si yo, el mismo procedimiento pero al revés, coloreo el borde, cosa que solamente lo puedo hacer en una banda de Möbius sumergida en 3D, o sea, esta es una propiedad extrínseca, cómo se comporta la banda en el espacio 3D, porque acá yo no podría colorear el borde porque el canto no lo tiene. Con lo cual yo solamente podría colorear la superficie, nunca el canto, porque no existe el canto. ¿Entienden la expresión de canto, no? Sí, sí. Entonces, si yo hago esto, al revés, sin cometer el delito de cruzarme por acá. Antes el delito era pintando la superficie y no cruzar el borde. Ahora que pinto el borde, el delito sería cruzar la superficie. Si yo recorro toda la superficie en forma continua, sin atravesarla, descubro que lo que parecían dos bordes son un único y el mismo borde. Otra propiedad, ya hicimos dos, que a la intuición resultan evidentemente otra cosa, pero con el procedimiento adecuado resultan otras. Ahora vamos a hacer el problema del corte. El problema del corte es también no solamente la cuestión del corte, sino cuál es el corte adecuado para obtener la prueba que yo requiero. Con lo cual no se trata de cortar, sino que se trata de cómo cortar para ver si las superficies responden distinto a los cortes. Nosotros vamos a realizar al menos dos cortes. Un corte por la línea media, como la mensurabilidad está abandonada por nosotros. Línea media no quiere decir 2 centímetros de acá y 2 centímetros de acá. No quiere decir cortarla por el medio. Me fijo cómo cae, marco el medio y corto por el medio. Porque esa medida es insignificante, porque como yo trabajo con una lámina de caucho, yo puedo tomar acá, estirar así y tener 2 centímetros de este lado y 36 centímetros de este. Con lo cual, por el medio quiere decir verdaderamente hacer una línea de vuelta a toda la superficie que tenga la siguiente propiedad. Que tenga la siguiente propiedad, y es que de donde yo empecé a cortar termine en ese mismo lugar, o sea, terminé acá. Obviamente para ustedes que ya tienen alguna idea de algunas propiedades topológicas, si yo la línea esta la hubiese hecho sinuosa, no cambiaría nada. Si acá tuviésemos una sinuosidad, porque lo que importaba es que yo en una única vuelta llegue a que la boca toque el culo. Que la serpiente, ¿vieron con los dibujos de la serpiente que se comen a sí mismas? Eso se llama línea cerrada de Jordan. Esa es la característica que yo les dije la vez pasada, una línea cerrada de Jordan. Y la línea cerrada de Jordan no cambiaría si estuviese toda ondeada. Si yo una banda cilíndrica
la corto por su línea media, o sea, por una línea cerrada de Jordan, obtengo dos bandas cilíndricas. Y el caso de tener dos bordes, la banda cilíndrica original tenía dos caras, la cara negra y la cara blanca, y tenía dos bordes, el borde derecho y el borde izquierdo para mi posición. El borde derecho, si yo lo recorro completo, se verifica como distinto y separado del borde izquierdo. Entonces son sí dos bordes. Yo podría haber pintado este de rojo, este de negro, y verificaba que no se cruzaban los colores, ¿sí? Cuando la corto por su línea media, obtengo dos cilíndricas con dos caras cada una y dos bordes cada uno, con lo cual lo que verdaderamente he hecho es duplicar los bordes. Es muy interesante que lo piensen, porque con un corte produje dos bordes, porque ahora tengo cuatro: rojo de la izquierda, negro de la izquierda, rojo de la derecha y negro de la derecha. Tengo cuatro bordes, con lo cual con un corte obtengo dos bordes. Mucha gente confunde corte con borde. Es evidente para ustedes por recursividad matemática que seguiría sucediendo lo mismo. Que si yo cortase esta por la mitad sucedería lo mismo, y así ad infinitum, ya que como se trata de puntos, nunca encontraría el último punto, porque como el punto tiene 0 dimensiones, ¿qué cantidad de puntos hay entre este borde y este borde? Infinitos, con lo cual yo podría aplicar infinitos cortes. ¿Sí? ¿Siguen con esa idea? Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo con la banda de Möbius sumergida en el espacio 3D, y es que al cortarla por el medio, ahí está la falla lingüística. Al cortarla por el medio no obtengo dos partes. Eso sería lo que me engañaría. Si vos agarrás un disco de pizza y lo cortás por el medio, obtenés dos. ¿Sí? Cualquier cosa que cortes por la mitad, obtendrías del objeto originario dos. Eso es lo que esperamos que suceda aquí, como esperamos que sucediese con las supuestas y visibles dos caras y los supuestos y visibles dos bordes. En este caso la cortamos por la mitad, topológicamente le aplicamos una línea cerrada de Jordan. Y se produce esta sorpresa, y es que obtenemos una única, con lo cual cortamos por la mitad y no obtuvimos dos. Eso también es muy interesante, de que ustedes estén advertidos de que no era de ninguna manera previsible por nuestra observación ni manipulación inespecífica, pero habiendo logrado obtener el corte específico, lo logramos, ya que si aplicamos un corte inespecífico se comportan igual. Observen, si yo agarro una banda cilíndrica y la corto así, se abre. Si yo agarro una banda moebiana y la corto como la corté a esa, se abre también, con lo cual digo, tienen la misma estructura. No, es que apliqué un mal corte para establecer cuál es la estructura en cuestión. Eso también es muy importante para pensar la psicosis, que siempre es para estos problemas el que más fácilmente convoca el interés. No, hay gente que dice, no, pero tiene hijos neuróticos. Sí, yo lo escuché, ustedes se ríen, pero yo lo escuché. ¿Cómo va a ser psicótico si tiene hijos neuróticos? Con lo cual, ¿entienden? Se utiliza una lógica, pero una lógica que hay que revisar porque podría tener el defecto de comportarse como esta. O sea que no demuestra verdaderamente el problema de la diferencia. Porque ¿qué querríamos decir con eso? Que el nombre del padre es que un papá transmite a su niño una propiedad que si el niño la recibió de su padre se la puede dar a sus hijos a su vez. Con lo cual, si un psicótico tiene hijos normales, no es psicótico, porque si le pasó la función papá a sus hijos, es que su papá a su vez se la pasó a él. Esa es la lógica. Lo que estamos invalidando es esa lógica, ya que el nombre del padre no es eso, no es algo que te dé tu papá. Es en todo caso lo que te da tu papá en algunas sociedades y en este momento histórico es apellido. Con lo cual no hay que confundir nombre del padre con apellido. Implica otra cuestión. Sí. Son -5. Bueno. Una más.
Un corte más. En la próxima vamos a seguir trabajando con banda de medios. Quería hacer un corte más y los libero para las 8. Con cintas de 2 colores está muy bueno para contar las semitorsiones, porque si uno se equivoca y da una torsión completa y no semitorsiones, si da una torsión completa da 2 semitorsiones. Si da 2 semitorsiones se encontraría negro con negro, ¿no? Si yo doy negro con negro y blanco con blanco, si yo doy una semitorsión produzco esto. Si doy 2 ya vuelvo a tener negro con negro, palma con palma, ¿sí? Bueno, así que para trabajar en casa conviene tener objetos que... No es papel afiche. Papel afiche. O sea, trabajen con papel de ambos lados blanco, con papel de 2 colores, cualquier papel de 2 colores. Se lo hice yo. Pobre mi secretaria. Siempre cuando digo yo es mi secretaria. O casi siempre. Conseguí un libro, les hice la fotocopia, todo eso. No. Ahora vamos a hacer un corte distinto. Para describirlo voy a decir que es entre la línea media y el borde. Pero está mal descrito, porque eso solamente me daría distancias, y yo no trabajo con distancias. Lo digo así para que ustedes se den cuenta que estoy produciendo un corte distinto. ¿Cuál es ese corte distinto? Aquel que la boca no muerde la cola cuando llega a la primera vuelta. En la banda de medios que yo corté di una única vuelta con la tijerita. Hice así una vez. Ahora lo voy a hacer 2 veces porque voy a despistarme para el otro lado. Perdón, me olvidé de apagar mi teléfono. Sí. No puedo quejarme. Pero me disculpas. Seguramente me gané algo con una empresa privada. Me queda la buena noticia que me gané un coche o una línea telefónica. Esto quiere decir, yo lo podría haber hecho por la línea media las 2 y cuando llegaba acá doblar para el costado, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer otra cuestión y es dar 2 vueltas completas a la banda de medios. Sumergida en el espacio tridimensional con una semitorsión. Habitualmente cuando nos salteamos esos argumentos quedamos listos para cometer una cagada. Por ejemplo, el agua hierve a centígrados, porque es en Fahrenheit. No. Agua pura a nivel del mar, porque si el agua tiene sal, ya no. Y si estás arriba de la montaña, tampoco. Y te puede costar la vida, ¿no? Dramaticemos algo. Para vender, yo necesito vender a alguien de apertura que haga topología. Alguien en el mundo que haga topología. ¿Cómo puede ser? Escribí primero el fracaso de Lacan 1 y el fracaso de Lacan 2 para tranquilizarme. Si Lacan fracasó. Un psicoanalista de Almagro. Ahora sí la junto. Él estaba en París. En el Quartier Latin, lo más chic de París. Yo estoy en Almagro. Ahí se produce esto. ¿Qué son? Queda muy claro. Esto es una banda de Möbius, ya que en realidad ustedes se dan cuenta que no alteré la estructura. Y esto, que ya viendo por abajo ya me doy cuenta que tiene más de una semitorsión. Habría que ver cuántas, las vamos a contar. Pero lo importante que ustedes se den cuenta es que esto que quité no es moebiano. Esto que conservé es moebiano. Es una idea que Lacan la tiene en todas partes, pero si uno no la piensa, no la saca. ¿Yo podría volver a hacerlo? ¿Cuántas veces podría hacerlo? Infinitas, porque ya trabajamos el problema de los puntos. Con lo cual, ¿dónde radica la banda de Möbius? En su línea media, en realidad.
O sea que yo podría seguir por recursividad sacando todo el excedente de afuera, que así como lo corto, tendré que ver si es moebiano o no. La próxima vez vamos a trabajar con cantidad de torsiones. Y vamos a estudiar cantidad de torsiones 0, 2, 4, 6 pares. Y vamos a estudiar cantidad de torsiones 1, 3, 5 impares. Y vamos a producir los cortes necesarios. Pero es muy interesante que ustedes se den cuenta que Lacan dice: la esencia de la banda de Möbius radica en su corte por la línea media. Él me dice, no, el corte por la línea media lo único que te da es la prueba de que no se divide en dos. Pero si uno sigue con el razonamiento y empieza a quitar esto, se da cuenta que lo que te va a quedar es una línea de puntos que, como una víbora, siempre en topología se metaforiza con hormiguitas superplanas, infinitamente planas. Esto sería una víbora infinitamente angosta. Suponga que sea una víbora que tiene dibujitos en la espalda y que en la panza no, que habitualmente las víboras son así, tienen todo coloreado muy fuerte por arriba y blanca por abajo. Sería una víbora infinitamente angosta que, cuando se estuviese por morder la cola, giraría y se produciría entonces dibujitos, 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 torsión, panza, panza, panza. Entonces acá se encontraría dibujitos con panza, ¿entienden? La banda de Möbius sería solamente la línea media. Con lo cual, cuando uno corta la banda de Möbius por su línea media, en realidad lo que hace es disolverla. Porque la esencia de la banda de Möbius radica en su línea media. ¿Entendieron esa idea? Se disuelve. Y sí. Porque esta tiene dos bordes. ¿Y qué características tiene ese otro corte? Este. ¿Cómo describís ese otro corte? Sí. Para describirlo en su realización, los tipos te dicen entre la línea media y el borde. Yo ya les expliqué cuál es la característica. Es un corte longitudinal por la línea media, un corte muy importante porque Lacan dice que el sujeto dividido de Lacan, el de la ciencia y la verdad, el sujeto dividido es, para todo el mundo, es entre la palabra y el goce. Ya está. Renuncien a querer cambiarle a algún creyente la existencia de Dios o a algún ateo la inexistencia de Dios. Los ateos y los creyentes son como los comunistas, no hay forma. El sujeto dividido de Lacan es entre saber y verdad. Y dice que la estructura de la división es como cortar por el medio una banda de Möbius. Esto lo pueden encontrar en La ciencia y la verdad, que es un escrito de Lacan. Con lo cual, observen ustedes que en realidad, si yo corto por el medio, en el sujeto dividido de Freud, la Ich-Spaltung es entre los tres aparatos, la división entre los tres aparatos, la división de Freud. La división de Lacan es una monstruosidad impensable, porque es en otra lógica, en otra geometría que no ha entrado en el sentido común ni lo hará. Y es que es un corte que coincide, ya ni siquiera alcanzan las palabras, a la esencia, siempre que uno utiliza esencia porque no sabe cómo carajo decirlo, de la banda de Möbius, porque el corte central sobre la banda de Möbius la hace desaparecer. No tiene torsión. El resultado ya no tiene la torsión, eso lo vamos a verificar la próxima. ¿Cómo lo verificaríamos? ¿Esta es moebiana o no? La tenemos que cortar de vuelta por el medio, o pintar a ambos lados. ¿Entiendes? Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos. A ver cómo se comporta. Ya tengo que desconfiar que yo visualmente lo resuelva. Si la corto por el medio y se divide en dos, era cilíndrica. Si la corto por el medio y en vez de este 1,20 m se producen 2,40 m de una sola, era moebiana. Esta. Pero lo más importante es el tiempo verbal. Porque una vez que cortaste, ya no es moebiana. Era. Donde el sujeto era, donde el ello era, el sujeto debe advenir, ese era, estamos pensando el problema temporal. Porque cuando vos cortaste y terminaste de cortar, te dan ganas de decir, es moebiana. Pero si alguien te dice, ¿pero qué tenés en la manito? Ah, no es moebiana. Entonces, ¿cómo se dice? Era. Con lo cual nunca lo tenés en es. ¿Pero qué queda después del corte? ¿De cuál corte? El corte de La verificación de lo que era. Claro. Nunca de lo que es.
Interesante para pensar la intervención del analista, con lo cual el analista siempre interviene en un tiempo que nunca es, como dicen los psicoanalistas, aquí y ahora. Tiene que ser a partir de una maniobra. Y si la maniobra es exitosa, o sea, revela la estructura, te disolvió. Con lo cual, una vez que se reveló la estructura, esa estructura ya no está más. Es una idea, son ideas interesantes. Tranquila, volvemos. No, vos mencionaste que había algo que tu libro por ahí no estaba y que ahora habías comprendido. No sé qué más. Que hay algunas propiedades que yo he dicho que son propiedades de la banda de Möbius, y en realidad hay que distinguir entre propiedades que en topología se llaman invariantes, que se pueden comprobar cuando la banda de Möbius está sumergida en el espacio 3D, o cuando la banda de Möbius no está sumergida. Y son distintas las propiedades. A pesar de que la banda de Möbius es correcto que se puede sumergir, no todas las propiedades se pueden verificar en el objeto sumergido, porque algunas son intrínsecas. Las que se verifican así son cómo se comporta esto convertido en banda de Möbius en este espacio. Pero esas propiedades no son las mismas que en el otro espacio 2D. Por eso sería, digamos, las propiedades que no se conservarían cuando se hace el corte. No, son las propiedades de los puntos A, B, C, D, cuando no tenés nada para tener entre las manos. Ni siquiera cuando se está haciendo el corte. No, porque el corte ya lo haces sobre la banda sumergida. Son dos tipos de corte, ¿no? Van para la próxima. El segundo tipo de corte fue distinto al primer tipo de corte y se produjo un efecto distinto. El de la línea media, que entre la línea media y el borde, sí, por supuesto. Pero son todas propiedades extrínsecas, porque lo hicimos sobre el papelito. Sí, no, pero quería saber las características de ese segundo corte, entre el borde y el medio. Bueno, separa a lo que siempre resta en la mano izquierda, que es una banda de Möbius, porque siempre tendrás para cortar, porque son puntos, de otra banda periférica que hay que estudiar qué propiedades topológicas tiene. Nosotros ya tenemos algunos procedimientos para estudiarla y distinguirla de una cilíndrica. Colorearla en su plenitud, colorear el borde y o los bordes en su plenitud, nunca maniobras locales, porque son las engañosas. Eso es muy importante, ¿eh? Al paciente no se lo puede diagnosticar con hechos aislados. Hace falta el ejercicio mental de pensar en la estructura global. Pero como los analistas lacanianos están todo el tiempo que no todo, dicen no todo no está bien concebido, parece que te empujan al vez por vez. Y de hecho la intervención del analista está planteada así. El analista, el paciente le contesta cualquier cosa que se le viene a la cabeza, de cualquier cosa que se le vino a la cabeza al paciente, con lo cual es tremendamente local, o vez por vez, o sea, perdiendo absolutamente la lógica de lo global. Con la lógica del fantasma ya tenemos una forma de empezar a pensar, ya que la lógica del fantasma es una para un caso, y sería la misma lógica para todos los eventos de todas las sesiones. Lo digo en una forma más porteña, de ahí la importancia del diagnóstico. De ahí digo que los psicoanalistas odian el diagnóstico. Cuanto más lacanianos y más del último Lacan, más lo odian. Pero si no trabajas con diagnóstico, está muy bien, la palabra diagnóstico les parece psiquiátrica, bárbaro, saquémosla. Pero alguna perspectiva estructural global tenés que tener. Porque si no puedes errar tremendamente, puede ser un diálogo de malentendidos absoluto. Podés atender a un psicótico absoluto como si fuese neurótico. Pero cada vez que le decís algo, él te contesta, muy interesante, doctora, muy interesante. La vez pasada me quedé pensando, muy interesante, doctora, no, trabajo en transferencia. Podés estar en esa para definir a voltear. Incluso nos puede dar alguna perspectiva para pensar porque los análisis son tan largos. Algunos no estarán empujados hacia su infinitización justamente porque los analistas carecemos del límite. Ese también es un problema para pensar. Son muy largos. Infinitamente largos. 5 años, 9 años, 15 años, 20 años, 60 años, 30 años, yo me decía 70 años, con tal. No habrá ningún considerando a poner allí. Quizás hay un problema que es muy difícil de decir, porque ¿cuánto tiene que medir un análisis? No sabemos. No podemos decir cuántos años dura. Entonces estamos jodidos con el 30 años. Pues quizás para un caso 30 años está bien, qué sé yo.
pero quizás estamos empujando mediante asociación libre de atención flotante a análisis infinitos. Sí, algo que pero está mucho mejor perspectiva estructural que diagnóstico. Bueno, Empuja siempre a igual no es un problema de nombres, es un problema de lógica. ¿Cuál es el problema lógico que está en la base entre diagnóstico sí y diagnóstico no? Julián, ¿hay alguna pregunta? Ah, sí, listo. Bueno, seguimos en 13.